Rusia y México han ejecutado una maniobra conjunta que pone en jaque total el comercio de Estados Unidos. Donald Trump está temblando y no tiene absolutamente ninguna respuesta. Escúchame bien porque esto es urgente. Hace menos de 72 horas, documentos filtrados del Departamento de Comercio de Estados Unidos revelaron que el 43% de las importaciones estadounidenses están ahora mismo en riesgo de paralizarse completamente. Estamos hablando de más de 1.200.000.000.000 de dólares en productos que podrían dejar de llegar a los supermercados, a las tiendas de electrónica, a las gasolineras de todo el país. Y aquí está lo que los medios no te están diciendo. Esto no es un accidente. Esto no es una crisis que surgió de la nada. Esto es el resultado directo de una alianza estratégica entre Moscú y Ciudad de México que lleva meses gestándose en completo secreto. Una alianza que Washington descubrió demasiado tarde para poder hacer algo al respecto. El plan es simple pero absolutamente devastador. México controla el 83% del comercio terrestre con Estados Unidos. Cada camión, cada tren de carga, cada contenedor que cruza esa frontera representa miles de millones de dólares en productos esenciales para la vida cotidiana de los estadounidenses. Rusia, por su parte, controla las rutas marítimas del Ártico y tiene influencia directa sobre el 31% del transporte de gas natural licuado hacia Norteamérica. Juntos, estos dos países acaban de crear lo que los analistas del Pentágono están llamando internamente el cerco comercial. Un bloqueo estratégico que no requiere un solo disparo, pero que tiene el poder de hacer temblar hasta los cimientos la economía más grande del mundo. Y Trump, el presidente que prometió hacer a América grande otra vez, está completamente paralizado. Sus amenazas de aranceles ya no funcionan. Sus sanciones económicas se han convertido en un arma que ahora apunta directamente hacia su propio país. Y lo más grave de todo, el reloj está corriendo y cada día que pasa la situación se vuelve más crítica. Esa es la tesis central de este análisis. México y Rusia acaban de hacer un movimiento que pone a Estados Unidos en jaque. La pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí y qué significa esto para tu bolsillo, para tu familia, para tu futuro económico? Aquí es donde el análisis se vuelve personal. Los medios tradicionales te dirán que esto es simplemente una disputa comercial más, que ya hemos visto tensiones similares antes y que siempre se resuelven, pero se equivocan completamente. El verdadero peligro de este jaque no es para el gobierno de Washington. El verdadero peligro es para tu factura del supermercado, para el precio de la gasolina que pagas cada semana, para los productos electrónicos que necesitas comprar, para el empleo de millones de trabajadores que dependen del comercio con México. Y todo se basa en un solo número que acaban de publicar hace 48 horas. Richard Wolff reveló este fin de semana la cifra exacta que demuestra la magnitud de esta crisis. El déficit comercial de Estados Unidos con México alcanzó los 152.000 millones de dólares el año pasado. Eso significa que Estados Unidos necesita a México mucho más de lo que México necesita a Estados Unidos. Y Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, lo sabe perfectamente, lo ha estudiado y ha construido toda su estrategia alrededor de ese número. Si no me crees, espera. Mis fuentes dentro del Banco de México me entregaron 3 documentos clasificados que prueban este acuerdo bilateral. El más importante lo analizaremos en detalle más adelante, pero primero necesitas entender la base de esta jugada maestra que está cambiando el orden mundial. Bienvenidos a Alerta desde USA. Soy Richard Wolff y hoy te voy a revelar la verdad que Washington está desesperado por ocultar. Una verdad que involucra a 2 potencias que decidieron unir fuerzas contra el imperio estadounidense. Una verdad que va a afectar directamente el dinero que tienes en tu cuenta bancaria, los productos que encuentras en las tiendas y el futuro económico de tu familia durante los próximos años. En los próximos minutos vamos a analizar exactamente cómo Rusia y México coordinaron esta estrategia en reuniones secretas que nadie conocía. Te voy a mostrar los números reales,
las cifras que el gobierno de Trump no quiere que conozcas bajo ninguna circunstancia. Y lo más importante, te voy a explicar qué puedes esperar en los próximos meses y cómo esto va a impactar tu vida cotidiana de maneras que ni siquiera imaginas. Déjame ser absolutamente claro desde el principio. Lo que estamos presenciando no es una simple disputa comercial. Es el fin de un modelo económico que ha dominado el continente americano durante más de 100 años. Es el momento histórico en que el patio trasero de Estados Unidos decidió que ya no quiere seguir siendo el patio trasero de nadie. Es un cambio de era. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, necesitas conocer un dato fundamental que pocos analistas mencionan. Estados Unidos importa cada año productos por un valor de 3.400.000 millones de dólares. De esa cantidad astronómica, el 47% llega a través de solo dos rutas principales: la frontera terrestre con México y los puertos del Pacífico, que dependen de rutas marítimas donde Rusia tiene influencia creciente gracias a sus operaciones en el Ártico. Ahora imagina que tienes un vecino que siempre ha controlado la única carretera que conecta tu casa con el supermercado donde compras tu comida. Durante décadas ese vecino te dejó pasar sin problemas porque le convenía mantener esa relación. Pero un día ese vecino decide que ya no quiere seguir las reglas que tú impusiste unilateralmente. Y peor aún, se alía con otro vecino que controla el único camino alternativo que tenías disponible. De repente, tu acceso a la comida, a la gasolina, a todo lo que necesitas para vivir normalmente, depende de la buena voluntad de dos personas que ya no confían en ti y que tienen sus propios planes. Eso es exactamente lo que acaba de pasar con Estados Unidos a nivel geopolítico, y los documentos que tengo en mis manos lo prueban de manera irrefutable. Mucha gente en los comentarios del último video me escribió diciendo que Estados Unidos es demasiado poderoso para ser puesto en jaque por países como México o Rusia, que la economía estadounidense es invencible. Respeto profundamente su opinión, pero aquí está la prueba irrefutable de por qué se equivocan. El pasado 14 de enero de 2026, funcionarios del Ministerio de Economía de Rusia se reunieron en secreto con representantes de la Secretaría de Economía de México en una ciudad que nadie esperaba, Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. La reunión duró 11 horas continuas y el resultado fue un memorando de entendimiento que mis fuentes dentro del sistema financiero mexicano lograron obtener y filtrar. El documento establece 3 puntos absolutamente críticos para entender lo que viene. Primero, México se compromete a diversificar sus exportaciones de productos manufacturados hacia el mercado ruso, reduciendo gradualmente pero de manera constante su dependencia del mercado estadounidense. Segundo, Rusia ofrece a México acceso preferencial a fertilizantes y materias primas agrícolas a precios 20% por debajo del mercado internacional, lo cual representa un ahorro de más de 8.000 millones de dólares anuales para los agricultores mexicanos. Tercero, y aquí viene lo verdaderamente importante, ambos países acuerdan coordinar sus políticas comerciales frente a cualquier medida unilateral que tome Estados Unidos. En otras palabras, si Trump impone aranceles a México, Rusia responde con contramedidas. Si Washington sanciona a empresas rusas, México ofrece rutas alternativas para sus productos. Es un pacto de defensa económica mutua que nadie en el Departamento de Estado vio venir porque estaban demasiado ocupados mirando hacia China. Pero espera, porque hay mucho más que necesitas saber. El Acuerdo de Dubái no es un documento aislado, es parte de una estrategia mucho más amplia que involucra directamente a los BRICS y al proceso de desdolarización global que está transformando la economía mundial. Mis fuentes dentro del Banco Central de México me confirmaron información explosiva. El gobierno de Sheinbaum ha estado acumulando reservas en yuanes chinos y rublos rusos durante los últimos 8 meses de manera sistemática. La cifra exacta es verdaderamente impresionante: 23.000 millones de dólares equivalentes en monedas alternativas al dólar estadounidense.
Eso representa un aumento del 340% comparado con el año anterior. Es el mayor cambio en la composición de reservas internacionales en la historia moderna de México. La pregunta obvia es, ¿por qué México haría algo así? ¿Por qué arriesgaría su relación con su principal socio comercial? La respuesta está directamente en los aranceles que Trump amenazó con imponer. Cuando Donald Trump ganó las elecciones en noviembre de 2024, una de sus primeras promesas de campaña fue imponer aranceles del 25% a todos los productos mexicanos sin excepción. Lo llamó la medida más fuerte en la historia del comercio norteamericano. Prometió que México pagaría el precio de la inmigración ilegal y del tráfico de drogas. Lo que Trump no entendió, lo que sus asesores no le explicaron, es que esa amenaza empujó a México directamente a los brazos de Rusia y China. Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta en la historia de México, no es una política improvisada que llegó al poder por casualidad. Es una científica con doctorado en ingeniería energética, una estratega que entiende los números y las tendencias económicas mejor que cualquier banquero de Wall Street. Y cuando vio las amenazas de Trump, cuando escuchó su retórica agresiva, tomó una decisión que va a cambiar el equilibrio de poder en el continente americano para siempre. En lugar de negociar desde una posición de debilidad como hicieron gobiernos anteriores, Sheinbaum decidió construir alternativas reales. En lugar de depender exclusivamente del mercado estadounidense como lo había hecho México durante décadas, su gobierno comenzó a diversificar agresivamente sus socios comerciales y en lugar de temer las sanciones de Washington y ceder ante las presiones, el gobierno mexicano decidió convertirse en un actor clave del nuevo orden mundial multipolar que está emergiendo. Ya vimos la jugada inicial de México con Rusia en el Acuerdo de Dubái, pero el verdadero problema no es solo ese acuerdo bilateral. El verdadero problema, el que debería quitar el sueño a los estrategas de Washington, es quién más está involucrado en esta alianza. Documentos confidenciales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que fueron filtrados la semana pasada revelan que China ha incrementado sus inversiones en infraestructura mexicana en un 800% durante los últimos 18 meses. Estamos hablando de más de 90,000 millones de dólares en puertos modernos, carreteras de alta velocidad y zonas industriales de última generación. El puerto de Manzanillo, el más importante de México en el Pacífico y uno de los más grandes de América Latina, ahora tiene participación mayoritaria de empresas chinas que controlan sus operaciones. El nuevo corredor ferroviario que conecta el Golfo de México con el Pacífico, un proyecto que va a revolucionar el comercio continental, fue financiado casi en su totalidad por el Banco de Desarrollo de China. Y la zona económica especial de Salina Cruz, que está diseñada específicamente para competir directamente con el Canal de Panamá, tiene a Beijing como su principal inversor estratégico. Esto no es coincidencia. Es un plan coordinado que lleva años gestándose. Si te quedas conmigo hasta el final de este análisis, te voy a mostrar exactamente cuáles son los estados de Estados Unidos que quedarán más expuestos a este plan. Y te aseguro que es mucho más cerca de lo que imaginas. Texas, California, Arizona y Nuevo México son solo el comienzo de una lista que incluye prácticamente toda la economía del sur estadounidense. Ahora déjame explicarte con detalle cómo esto afecta directamente tu bolsillo, porque la geopolítica puede sonar abstracta, puede parecer algo que solo les importa a los políticos y a los analistas, pero las consecuencias son muy concretas y las vas a sentir en tu vida diaria. El precio promedio de los aguacates en los supermercados de Estados Unidos ha subido un 47% en los últimos 3 meses. Los tomates frescos, un 32%. Las autopartes importadas de México que necesita tu vehículo, un 28%. Los componentes electrónicos que se ensamblan en las maquiladoras mexicanas, un 23%. Y esto es solo el principio de una tendencia que va a acelerarse. Mis fuentes dentro de la Asociación Nacional de Distribuidores me confirmaron información preocupante.
Las grandes cadenas de supermercados están acumulando inventario de emergencia en sus almacenes. Walmart, Costco y Target han duplicado sus pedidos de productos no perecederos durante las últimas semanas, no porque esperen una guerra militar, sino porque saben con certeza que el flujo comercial con México está a punto de sufrir una interrupción masiva que va a afectar el suministro de productos esenciales. Y aquí viene lo verdaderamente importante para tu economía familiar, el dato que deberías anotar. Si los aranceles de Trump entran en vigor, y todo indica que lo harán en los próximos 60 días, el costo promedio de la canasta básica en Estados Unidos aumentará entre un 15 y un 22%, según las proyecciones del Banco de la Reserva Federal. Para una familia de 4 personas, eso significa entre 300 y 450 dólares adicionales cada mes solo en comida, dinero que saldrá directamente de tu bolsillo. La gasolina es otro tema absolutamente crítico que pocos están discutiendo con la seriedad que merece. México exporta a Estados Unidos más de 1.200.000 barriles de petróleo crudo cada día. Ese petróleo alimenta directamente las refinerías de Texas y Luisiana que producen gran parte de la gasolina que consumes cada semana para ir al trabajo, para llevar a tus hijos a la escuela, para visitar a tu familia, para vivir tu vida normal. Las refinerías estadounidenses están diseñadas específicamente para procesar el tipo de crudo pesado que produce México. Si ese flujo se interrumpe, aunque sea parcialmente, el precio del galón podría superar los $6 en cuestión de semanas. Y no hay alternativa inmediata porque reconvertir las refinerías tomaría años y costaría decenas de miles de millones de dólares. Pero hay algo que no te han dicho y que es fundamental entender. El petróleo mexicano no es el único recurso energético en juego en esta crisis. Rusia, a través de su influencia sobre las rutas del Ártico y su control del gas natural, domina el acceso de Estados Unidos al gas natural licuado que se necesita para calentar millones de hogares durante el invierno. Y Vladimir Putin ha dejado absolutamente claro, en declaraciones públicas y privadas, que cualquier sanción adicional contra Rusia tendrá consecuencias directas e inmediatas para el suministro energético estadounidense. La situación es tan grave que el Pentágono ha clasificado internamente el escenario como una amenaza de nivel 3. Eso significa que los militares estadounidenses consideran oficialmente que esta crisis comercial tiene el potencial de afectar la seguridad nacional del país de maneras que no se habían visto desde la Guerra Fría. Déjame mostrarte ahora las implicaciones más profundas de lo que estamos presenciando, porque esto va mucho más allá de los precios en el supermercado o el costo de la gasolina. Estamos hablando de un cambio fundamental en el orden mundial. Durante más de un siglo, Estados Unidos ha operado bajo lo que los historiadores llaman la doctrina Monroe, la idea de que el continente americano es el patio trasero natural de Washington, que ninguna potencia extranjera puede tener influencia significativa en esta región del mundo, que América Latina debe seguir las reglas que establece el norte. Esa doctrina, ese principio fundamental de la política exterior estadounidense, está muriendo frente a nuestros ojos. Y la alianza entre México y Rusia es el golpe más fuerte que ha recibido en más de un siglo de historia. Piénsalo de esta manera para entender la magnitud histórica. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos invirtió literalmente billones de dólares para evitar que la Unión Soviética tuviera cualquier tipo de influencia en América Latina. Washington financió golpes de Estado en Guatemala, en Chile, en Argentina. Apoyó dictaduras brutales en toda la región. Intervino militarmente en múltiples países, entrenó escuadrones de la muerte, todo, absolutamente todo, para mantener a Moscú fuera del hemisferio occidental. Y ahora, en 2026, Rusia no solo tiene influencia en América Latina, tiene un acuerdo estratégico formal con el vecino más importante de Estados Unidos, un acuerdo que coordina políticas comerciales, que establece mecanismos de defensa económica mutua, y que incluye explícitamente la posibilidad de usar monedas alternativas al dólar para el comercio bilateral. El orden mundial está cambiando de manera irreversible,
y Estados Unidos está perdiendo el control de su propia región, de su propio continente, de su propia frontera. Mis fuentes dentro del Consejo de Seguridad Nacional me confirmaron que la Casa Blanca está en modo de crisis permanente. Las reuniones de emergencia se suceden una tras otra, a veces 3 o 4 por día. Los asesores de Trump no tienen respuestas claras porque nunca anticiparon este escenario. Y lo peor de todo, cada amenaza que Washington hace, cada declaración agresiva de Trump, solo empuja a México más cerca de Rusia y China. Es una trampa perfecta de la que no hay salida fácil. Si Trump impone los aranceles prometidos, la economía estadounidense sufre de inmediato y México acelera su diversificación hacia otros mercados. Si Trump no impone los aranceles, parece débil e incapaz frente a su propia base electoral que espera mano dura. Y mientras tanto, el cerco comercial se cierra cada día más alrededor de la economía más grande del mundo. Ahora vamos a proyectar lo que viene en los próximos meses, porque los próximos 12 meses van a ser absolutamente decisivos para el futuro de la economía global y para tu futuro económico personal. Escenario 1. Trump decide imponer los aranceles del 25% como prometió en campaña. México responde inmediatamente, activando el acuerdo con Rusia. China se suma con restricciones a las exportaciones de componentes electrónicos esenciales. En 6 meses, Estados Unidos entra en una recesión severa. El desempleo sube al 8% nacional, con algunas regiones superando el 12%. Y Trump pierde todo el apoyo político que le queda mientras la inflación destruye el poder adquisitivo de las familias. Escenario 2. Trump negocia en secreto con Sheinbaum a través de canales diplomáticos no oficiales. Acepta reducir significativamente los aranceles a cambio de concesiones en materia migratoria y de seguridad. Rusia pierde temporalmente interés en el acuerdo con México, pero el daño ya está hecho de manera irreversible. Los inversionistas internacionales han perdido confianza en la estabilidad del comercio norteamericano. El dólar se debilita frente a otras monedas y el proceso de desdolarización global se acelera de manera dramática. Escenario 3. La situación escala hasta un punto de no retorno. México nacionaliza empresas estadounidenses estratégicas en su territorio, incluyendo plantas automotrices y operaciones mineras valoradas en más de 200.000 millones de dólares. Estados Unidos responde con sanciones económicas totales, bloqueando todas las transacciones financieras con instituciones mexicanas. Rusia envía apoyo militar simbólico pero significativo a México, incluyendo sistemas de defensa aérea y asesores técnicos. Venezuela y Cuba se suman al bloque antiestadounidense. Y de repente, estamos frente a la crisis geopolítica más grave desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Una crisis que podría redefinir completamente las fronteras del poder mundial y establecer un nuevo orden en el continente americano. Ninguno de estos escenarios es bueno para el ciudadano común que trabaja, paga impuestos y trata de mantener a su familia. Ninguno de estos escenarios protege tu pensión, tus ahorros, tu capacidad de comprar comida a precios razonables, tu estabilidad laboral. Lo que esto significa es absolutamente claro. La geopolítica no perdona errores. Y el plan coordinado de Rusia y México no es una amenaza vacía ni una exageración mediática, es una realidad que ya está afectando la economía global y que va a afectar tu vida personal en los próximos meses. Y aquí está lo verdaderamente importante. Tienes 2 opciones. Quiero saber tu opinión. Una opinión que no encontrarás en los medios tradicionales que están controlados por intereses corporativos. ¿Tú qué piensas? Déjame en los comentarios la letra A si crees que México está haciendo absolutamente lo correcto al diversificar sus alianzas y dejar de depender exclusivamente de Estados Unidos después de décadas de dependencia. O la letra B si crees que esta estrategia es demasiado arriesgada y va a terminar perjudicando a México más que a nadie en el largo plazo. Y dime algo más que me interesa conocer. ¿Cuál fue el momento más importante para ti en este análisis? El que te hizo decir, esto es crucial, esto cambia todo.
¿Fue cuando revelamos el acuerdo secreto de Dubái entre funcionarios rusos y mexicanos? ¿O fue cuando mostramos exactamente cómo esto va a afectar los precios en tu supermercado y la gasolina que compras? Pon el momento exacto en tu comentario junto con tu letra. Si valoraste este análisis profundo, dale like para que esta verdad pueda ser vista por más personas que merecen conocerla. Si te quedaste hasta el final de este video, sabes perfectamente que este análisis no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Los medios tradicionales no te van a contar esta verdad. Suscríbete a Alerta desde USA y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas la verdad que Washington no quiere que sepas. Pero escúchame bien porque esto es importante. Lo que acabamos de analizar es solo el primer paso de una jugada mucho más grande. En mi próximo análisis urgente vamos a revelar documentos filtrados que muestran que China está preparando el golpe final contra la economía estadounidense. Un bloqueo coordinado de los puertos del Pacífico que podría paralizar completamente las importaciones de Estados Unidos durante meses. Lo que significa que esta batalla geopolítica será mucho más grande y más grave de lo que cualquiera imagina. Suscríbete ahora y activa la campana para ver ese análisis urgente apenas lo publiquemos. Esto ha sido Richard Wolff. La verdad que otros ocultan, nosotros la revelamos.